Soy Tamar, una mujer cuyo nombre quizás conoces, pero cuya historia se ha contado en susurros, en las sombras. Hoy, quiero contártela desde mis propios labios, porque mi vida, marcada por la injusticia y el silencio, también fue una de astucia, lucha y redención. En un mundo donde ser mujer significaba estar a merced de los hombres y de un sistema que nos invisibilizaba, yo aprendí a tomar el control de mi destino, aunque el precio fuera alto. Fui entregada en matrimonio a el primogénito de Judá. Mi vida, como la de muchas mujeres, fue dirigida por acuerdos entre hombres, decisiones tomadas en las sombras de los consejos familiares, donde nuestros deseos no contaban. Aunque primogénito, no era un hombre justo. Mi corazón pronto se dio cuenta de que su alma estaba lejos de la bondad y el respeto que esperaba en un esposo. No era alguien que honrara la vida, ni a su familia, ni a su propio cuerpo. Era un hombre que se había perdido en las sombras, en la oscuridad de sus deseos y decisiones equivocadas. Dios, en su justicia, vio su maldad y fue arrebatado del mundo. Así quedé viuda, sin hijos, sin el amparo de un esposo y sin la posibilidad de heredar. Ser una mujer sin hijos en aquel tiempo era como estar en un limbo, entre la vida y la muerte. Mi lugar en la casa de Judá era frágil, dependía de la compasión de los hombres. Pero la ley era clara, el hermano menor debía casarse conmigo para darme descendencia y preservar el nombre de la familia. Judá entregó a su segundo hijo, Onán, para cumplir con esta ley. Onán, sin embargo, tampoco tenía un corazón dispuesto. En lugar de cumplir con su deber, él se aprovechaba de mi cuerpo sin tener la intención de darme un hijo, evitando así que la herencia de su hermano cayera sobre mis hijos. Cada vez que se acostaba conmigo, derramaba su semilla, negándome la posibilidad de la descendencia que me pertenecía por derecho. Aquella fue una traición amarga, un juego cruel que no solo deshonraba a su hermano muerto, sino también a mí. Y en su avaricia y egoísmo, Onán también atrajo la justicia divina sobre sí mismo. Como su hermano antes que él, fue quitado del mundo. Permíteme una pausa agradeciendo a nuestros patrocinadores, porque este vídeo está patrocinado por usted, sí usted, nuestro querido espectador. Su apoyo al ver nuestros vídeos es una forma invaluable de patrocinio, y les damos las gracias por acompañarnos en este viaje. Si aún no estás registrado, te animamos a que te suscribas, ya que hoy traemos algo realmente especial. Esperamos que esta narrativa sea de tu agrado. Además, recuerda que puedes ir a revisar también nuestras otras historias, Jonas, y cómo huye de Dios pero el Señor le pone la vida de cuadritos, o la historia de Moisés y cómo su amorosa madre confía. Esperamos que esta narrativa sea de tu agrado. Además, recuerda que puedes ir a revisar también nuestras otras historias. Jonás, y cómo huye de Dios pero el Señor le pone la vida de cuadritos, o la historia de Moisés y cómo su amorosa madre confía que Dios lo protegerá cuando lo pone en una canasta. Si disfrutas de este tipo de contenido, no olvides suscribirte para no perderte nuestras próximas historias. Además, si sientes el deseo de apoyar nuestro trabajo, en la descripción encontrarás diversas formas de contribuir. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y esperamos que disfrutes de estas historias con nosotros. Continuemos. Viuda por segunda vez, nuevamente sin hijos, sentí que el peso de la injusticia caía sobre mis hombros. Había cumplido con todo lo que la ley y las costumbres me exigían, pero los hombres a mi alrededor, los que debían protegerme y honrarme, solo me traicionaban. Mi lugar en la casa de Judá se volvió aún más incierto. Judá me prometió que su hijo menor, Selá, se casaría conmigo cuando fuera lo suficientemente mayor, pero en su corazón, él ya había decidido que no permitiría que eso ocurriera. Temía que su último hijo también muriera al unirse conmigo, como si yo fuera la causa de las muertes, como si la maldad que llevó a y Onán a la tumba fuera culpa mía. Fui enviada de vuelta a la casa de mi padre, con una promesa vacía, una promesa que Judá nunca tuvo la intención de cumplir. Día tras día, la sombra de la traición y la injusticia crecía dentro de mí. En mi soledad, aprendí a leer las intenciones de los hombres, a entender que las promesas pueden romperse, que la palabra de un hombre no siempre es un juramento. Pero también entendí algo más profundo, que mi destino no estaba escrito en los caprichos de otros, que el linaje de Judá, que me había sido prometido, aún podía ser mío, pero tendría que reclamarlo. El tiempo pasó, y vi cómo Selá crecía. Judá seguía negándose a cumplir con lo que me había prometido. La rabia y la impotencia se mezclaban en mi corazón, pero también lo hacía una claridad que solo la injusticia puede dar. Si quería asegurar mi lugar, tendría que actuar. El destino, a veces, exige más que paciencia. Exige que tomemos el control. Escuché que Judá había quedado viudo y que ahora viajaba hacia Timna para esquilar sus ovejas. Sabía que este era mi momento.
El dolor que había sufrido se había transformado en una resolución firme. No permitiría que el engaño de Judá me arrebatara lo que era mío por derecho. Me cubrí con un velo, cambié mis ropas de viuda por las de una mujer desconocida y me aposté en el camino por el que sabía que él pasaría. No era la primera vez que una mujer debía tomar una decisión difícil para asegurar su futuro, y yo no sería la última. Cuando Judá me vio, no me reconoció. Me tomó por una ramera y en su luto y soledad buscó consuelo en mis brazos. Él no sabía que aquel encuentro no era el simple desahogo de un hombre en pena. Era mi forma de reclamar lo que me correspondía. Le pedí su sello, su cordón y su bastón como prenda, un precio simbólico que sellaría el destino que ambos ignorábamos en ese momento. No era solo un intercambio físico, era un acto que me daría el poder de reclamar lo que se me había negado. Me marché sabiendo que llevaba en mi vientre el fruto de ese encuentro. Y con ese hijo no solo aseguraba mi futuro, sino también el linaje de Judá. Durante esos días, mi corazón latía con una mezcla de temor y esperanza. Sabía que, aunque había actuado con astucia, el juicio de la sociedad caería sobre mí si se descubría que estaba embarazada sin esposo. Las reglas eran claras y las mujeres siempre llevaban la peor parte. Cuando se supo que yo, Tamar, la viuda de los hijos de Judá, estaba encinta, el escándalo fue inmediato. El juicio cayó sobre mí con una ferocidad inhumana. Fui señalada, condenada, sin que nadie se tomara el tiempo de preguntar la verdad. La sentencia fue clara, debía morir por mi deshonra. Irónicamente, aquellos mismos hombres que habían incumplido sus promesas, que me habían traicionado, ahora me juzgaban. Pero no temía. Sabía que mi tiempo de permanecer en silencio había terminado. Mientras me llevaban para ser castigada, envié un mensaje a Judá. El hombre a quien pertenecen este sello, este cordón y este bastón es el padre del hijo que llevo en mi vientre. Aquellos objetos que había reclamado como prenda ahora se convertían en el testimonio de mi justicia. En ese momento, el poder estaba en mis manos. El silencio ya no era mi condena. La verdad se había revelado, y Judá no pudo negarla. Cuando Judá reconoció sus pertenencias, también reconoció su falta, su traición. Dijo en voz alta lo que todos necesitaban escuchar. Ella es más justa que yo, porque no le di a mi hijo Selá como lo había prometido. En ese momento, el poder del linaje se restauró. Lo que se me había negado injustamente, ahora me pertenecía, no por concesión, sino porque lo había reclamado con astucia y coraje. Mi vida había cambiado para siempre. Aquel juicio público, donde la verdad salió a la luz, me liberó no solo de la condena física, sino de la injusticia que había marcado mis días. Mi astucia me había permitido reclamar lo que me correspondía, pero sabía que la sociedad no olvidaría con facilidad lo ocurrido. Aunque Judá reconoció su error y me vindicó, las miradas inquisitivas, los susurros entre las mujeres y los gestos de desconfianza no desaparecerían de inmediato. Sin embargo, ya no me importaba. Había asegurado mi lugar y, sobre todo, había garantizado la continuación del linaje de Judá a través del hijo que crecía en mi vientre. El tiempo pasó, y mi vientre se fue abultando, recordándome con cada movimiento de mi hijo por nacer que el destino que me había sido arrebatado ahora se estaba cumpliendo. Mi hijo no solo representaba mi redención, sino la restauración de una promesa que había sido quebrantada. En cada patada que sentía, en cada vez que colocaba mi mano sobre mi barriga, entendía que llevaba algo más que una vida. Llevaba el futuro de una familia, el legado de un pueblo. Era la prueba viviente de que la astucia, la valentía y la resistencia pueden abrir puertas donde antes solo había muros. A medida que los meses avanzaban, la tensión en la casa de Judá también crecía. Sabía que, aunque había ganado la batalla, no sería fácil ganarme el respeto de quienes me veían como una extraña. Pero no busqué la aprobación de los demás. Me apoyé en la certeza de que mi hijo sería la respuesta a las promesas incumplidas, y en esa esperanza encontré la fuerza para mantenerme firme. El día del parto llegó. Era una tarde calurosa y sofocante. Sentía como si el aire estuviera cargado, como si el mismo cielo supiera que algo trascendental estaba por suceder. Las contracciones comenzaron lentamente, como un recordatorio suave de que la vida estaba lista para abrirse paso. Pero pronto la intensidad aumentó y supe que el momento se acercaba. Mi corazón latía con fuerza y cada respiración era una mezcla de dolor y anticipación. Los dolores del parto se intensificaron rápidamente. Sentía que el tiempo se detuvo, que cada segundo se estiraba en una eternidad de dolor y esfuerzo. Mi cuerpo se tensaba, pero mi mente permanecía enfocada en el objetivo, traer al mundo esa vida que cambiaría el curso de mi historia. Las mujeres de la casa me ayudaban, guiándome, susurrándome palabras de aliento. Sabían que no era solo un parto ordinario.
Sabían que ese niño sería el símbolo de un futuro restaurado, y eso les daba a ellas también una razón para apoyarme. Finalmente, en medio del esfuerzo, sentí que el primer bebé estaba a punto de nacer. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Uno de mis hijos, el que sería primogénito, sacó la mano primero, algo que no era común. Las mujeres se miraron entre sí, sin saber qué hacer. Ataron un hilo escarlata alrededor de su muñeca para marcar que él había sido el primero en intentar nacer. Sin embargo, en el último momento, el bebé volvió a retirarse, y el segundo niño, su hermano, fue el que finalmente emergió primero. Lo llamé Fares, que significa brecha o ruptura. Su nacimiento fue una representación simbólica de lo que había ocurrido en mi vida. Una ruptura en las normas, una irrupción inesperada en el orden natural. Fares, el que rompió las expectativas, el que se abrió paso incluso cuando no era el previsto para hacerlo. Me di cuenta de que, al igual que yo, él había llegado para desafiar lo establecido, para abrirse camino en un mundo que trataba de ponerle límites. Minutos después, su hermano, el que había sacado la mano primero, finalmente nació. Lo llamé Cera. A pesar de que no fue el primero en nacer, el hilo escarlata en su muñeca siempre sería un recordatorio de su intento de adelantarse. Ellos dos, mis gemelos, eran el cumplimiento de la promesa. Eran la manifestación de la justicia que tanto había buscado. En ese momento supe que, a través de ellos, mi lugar en la casa de Judá quedaba asegurado. Con el paso del tiempo, Fares y Cera crecieron sanos y fuertes. Su presencia en mi vida me llenaba de orgullo y satisfacción, pero también de una responsabilidad inmensa. Sabía que, aunque ellos llevarían el nombre de Judá, también llevarían mi legado. Cada vez que los miraba, veía en ellos una mezcla de astucia, valentía y fuerza. La misma fuerza que me había sostenido en mis momentos más oscuros ahora vivía en ellos. La relación con Judá había cambiado. El hombre que me había enviado de regreso a la casa de mi padre con promesas vacías ahora me miraba con respeto, aunque quizás también con un toque de arrepentimiento. Él sabía que había fallado en su responsabilidad, que había permitido que el miedo y la desconfianza lo gobernaran, pero también sabía que yo había demostrado más justicia de lo que él jamás había imaginado. Nos veíamos como iguales, no en palabras, sino en las miradas que intercambiábamos cuando Fares y Cera jugaban a sus pies. En la aldea, mi historia se había convertido en un relato lleno de matices. Algunas mujeres murmuraban a mis espaldas, cuestionando mis decisiones, mientras que otras me miraban con admiración. Ellas sabían lo que era vivir en un mundo donde las promesas de los hombres se quebraban con facilidad, donde la vida de una mujer dependía de la voluntad de otros. Pero también sabían que yo había cambiado mi destino, que no había permitido que las circunstancias me definieran. Mi historia les recordaba que incluso en los momentos más oscuros, había espacio para la astucia, para la resistencia, para la lucha por lo que es justo. Me convertí en un ejemplo silencioso para muchas. No era necesario que lo dijeran en voz alta, pero lo veía en sus ojos cuando pasaba por el mercado o cuando nos encontrábamos en el pozo. Ellas sabían que, aunque las leyes y las costumbres parecían estar en nuestra contra, siempre había formas de cambiar el curso del destino. La lucha por la justicia, por nuestro lugar en el mundo, no era algo que se nos diera, era algo que debíamos tomar. A medida que mis hijos crecían, sentí que mi rol como madre se entrelazaba con mi rol como guardiana de una historia mayor. Fares, con su naturaleza decidida y su espíritu indomable, y Cera, con su sentido de responsabilidad y su inteligencia aguda, me recordaban que el futuro de nuestro linaje estaba en sus manos. Sabía que ellos, a su manera, también serían parte de la historia de Israel, que sus nombres serían recordados en generaciones futuras. La casa de Judá había encontrado su redención a través de mí. Lo que había comenzado como una serie de injusticias y traiciones se había transformado en una historia de redención, no solo para mí, sino para todos los que me rodeaban. Fares y Cera eran la prueba viviente de que, cuando las promesas se rompen, no todo está perdido. A veces, es necesario actuar con astucia y valor para reclamar lo que nos pertenece. Y así, mi historia, la historia de Tamar, no es solo una de lucha personal. Es una historia de empoderamiento, de justicia, de saber cuándo hablar y cuándo actuar. No fui una víctima pasiva de las circunstancias, fui la arquitecta de mi propio destino. Y, al hacerlo, aseguré no solo mi lugar, sino el futuro de una generación. Con el tiempo, mi vida se volvió menos agitada, al menos en apariencia. Los días pasaban con una rutina que muchos considerarían tranquila, incluso monótona. Pero dentro de mí, el fuego de todo lo vivido seguía ardiendo. Cada día que pasaba veía a Fares y Cera crecer, y con cada paso que daban me recordaba que su existencia era la culminación de mi lucha,
de mi astucia, de mi determinación. No eran solo mis hijos, era mi legado, la promesa hecha carne, una muestra de que la justicia, aunque tardía, puede prevalecer. Fares crecía con una intensidad que desbordaba. Desde pequeño mostró un carácter fuerte, decidido, como si dentro de él existiera una fuerza imparable. Había algo en su mirada, una mezcla de valentía y astucia, como si supiera que había llegado al mundo para dejar una huella imborrable. Fera, por otro lado, era más reflexivo, más pausado. A pesar de ser el segundo en nacer, llevaba consigo una sensación de responsabilidad, como si aquella marca escarlata en su muñeca aún le recordara que, aunque su hermano rompió el orden del nacimiento, él también tenía un rol que cumplir. Yo los observaba a los dos, intentando entender lo que el destino tenía reservado para ellos. Sabía que su futuro no solo dependería de su linaje o de su fuerza, sino de cómo enfrentarían las pruebas que les aguardaban. La vida no es sencilla para nadie, pero para quienes están destinados a dejar una marca en la historia, las pruebas son aún más difíciles. Me aseguré de que comprendieran la importancia de la familia, del legado, pero también les enseñé algo que había aprendido en mi propio camino: que la justicia a veces debe ser reclamada, y que la astucia y la determinación son herramientas poderosas en un mundo que, a menudo, parece hecho para quebrarnos. A pesar de la relativa paz en la que vivíamos, el nombre de Judá siempre traía consigo ecos del pasado. Aunque él y yo habíamos encontrado un entendimiento tácito, una especie de respeto mutuo, sabía que su conciencia no estaba del todo en paz. Su error, su promesa incumplida, aún lo perseguía. Pero, como muchos hombres de su tiempo, prefería enterrarlo bajo capas de silencio y deber, como si ignorar lo ocurrido lo liberara de su responsabilidad. Yo, en cambio, sabía que el perdón que había encontrado no era solo hacia él, sino hacia el sistema mismo que me había intentado quebrar. Recuerdo un día en particular cuando Fares y Zera eran apenas unos niños. Estábamos sentados bajo la sombra de un árbol, mientras ellos jugaban con una pelota de trapos que les había hecho. Judá se acercó a mí, su semblante sombrío como si algo lo atormentara profundamente. Se sentó a mi lado sin decir una palabra, y por un momento el silencio entre nosotros fue casi tangible. Podía sentir el peso de sus pensamientos, pero esperé. Sabía que a veces las palabras tardan en salir, y no era mi lugar presionarlo. Finalmente, después de un largo rato, habló. «Tamar», dijo con voz ronca, «he pensado mucho en lo que ocurrió, en cómo las cosas llegaron hasta donde llegaron. Nunca te pregunté cómo te sentiste, nunca te pedí disculpas por lo que te hice pasar. Quizás ya sea tarde, pero quiero que sepas que lamento profundamente haber fallado en mi responsabilidad hacia ti». Aquella disculpa, aunque tardía, fue una muestra de que el peso de la culpa lo había perseguido por años. No era solo un hombre buscando redención ante mí, sino ante Dios, ante sí mismo. Lo miré a los ojos, y en ese momento supe que había llegado a un punto en su vida en el que enfrentarse a su pasado era inevitable. No respondí con palabras de reproche, ni con una larga reflexión. Simplemente asentí, y con una suavidad que no esperaba de mí misma, le dije: «Judá, a veces el destino nos lleva por caminos que no entendemos, pero lo importante es cómo decidimos caminar por ellos. No te guardo rencor. La vida me ha enseñado que todo, incluso la injusticia, puede tener un propósito». No volvimos a hablar del tema después de ese día, pero algo cambió entre nosotros. La relación, que había estado cargada de sombras, se volvió más ligera. Sabía que nunca seríamos amigos íntimos ni confidentes, pero había respeto. Y en ese respeto encontré una forma de sanar completamente las heridas del pasado. Había ganado mi lugar, y ahora el linaje de Judá continuaría a través de mis hijos. Los años pasaron, y mientras Fares y Zera crecían, también lo hacía la influencia de nuestra familia. La historia de cómo había asegurado mi lugar no solo se contaba en susurros entre las mujeres del pueblo, sino también entre los hombres. Algunos lo veían como una muestra de mi astucia, otros como un acto de desesperación, pero lo que todos reconocían era que había logrado lo que pocas mujeres en mi posición hubieran sido capaces de hacer. Había torcido el destino a mi favor. La vida, sin embargo, no estaba exenta de desafíos. Como madre, me enfrentaba a la constante preocupación por el futuro de mis hijos. ¿Qué clase de hombres serían? ¿Podrían llevar sobre sus hombros el peso de la historia y el linaje que les había asegurado? Fares, con su carácter indomable, a veces me preocupaba. Tenía una valentía que lo llevaba a enfrentarse a las normas establecidas, algo que me recordaba a mí misma, pero también sabía que esa misma valentía podría traerle problemas. En cambio, Zera, más reflexivo, parecía más consciente de las implicaciones de sus acciones, pero temía que su tendencia a la cautela lo detuviera en momentos en los que debía ser más audaz. Una tarde,
mientras veía a Fares enfrentarse a otros chicos del pueblo en una carrera, supe que tenía que hablar con él. Su ímpetu, aunque admirable, a veces lo llevaba a tomar decisiones impulsivas. Lo llamé a mi lado después de que ganó la carrera, jadeando, pero con una sonrisa de satisfacción en el rostro. «Madre, ¿viste cómo los dejé atrás?», me dijo con orgullo. Lo miré a los ojos y con una mezcla de ternura y firmeza le respondí: «Fares, tienes un corazón valiente, y eso es algo que siempre debes valorar. Pero también debes recordar que la astucia y la sabiduría son igual de importantes. No siempre se trata de quién llega primero, sino de cómo llegas». Él me miró, desconcertado, pero asintió. Sabía que no entendía del todo lo que quería decirle, pero también sabía que, con el tiempo, lo haría. La vida le enseñaría que la fuerza sin sabiduría puede ser peligrosa, y que la valentía sin astucia no siempre es suficiente para superar los obstáculos. Por otro lado, con Cera, mis conversaciones eran distintas. Él era más reservado, y aunque no lo demostraba, sabía que dentro de él había una lucha constante por encontrar su lugar al lado de su hermano. Sabía que su nacimiento había sido peculiar, que él había sido marcado con el hilo escarlata, pero que no había llegado primero. Esa marca, aunque simbólica, pesaba sobre él. Una tarde, mientras caminábamos juntos por el campo, me dijo con voz suave: «Madre, ¿crees que siempre viviré a la sombra de Fares? A veces siento que, aunque intento, nunca será suficiente». Sus palabras me tocaron profundamente, porque en ellas reconocí una inseguridad que yo misma había sentido alguna vez. Lo tomé de la mano y le respondí con suavidad: «Cera, cada uno de ustedes tiene un papel único en esta vida. Fares tiene su camino, y tú tienes el tuyo. El hilo escarlata en tu muñeca no es una marca de lo que no lograste, sino de lo que está por venir. Confía en ti mismo y encontrarás tu propio lugar, sin necesidad de compararte con nadie». A partir de ese día, vi un cambio en Cera. Seguía siendo el mismo joven reflexivo, pero había en él una nueva determinación. Comprendió que su valor no dependía de los demás, sino de lo que él mismo estaba dispuesto a hacer con la vida que tenía por delante. Así, la vida en la casa de Judá continuaba, marcada por desafíos, pero también por la certeza de que el futuro estaba asegurado a través de mis hijos. Ellos eran la continuación de una historia que había comenzado mucho antes de que yo llegara, pero que ahora, gracias a mi astucia, también era mía. Los años continuaron pasando, y mis hijos se convirtieron en hombres. Cada vez que los miraba, veía en ellos el reflejo de una lucha que había comenzado antes de su nacimiento, una lucha que me había costado lágrimas, esfuerzo y la necesidad de desafiar un destino que otros habían querido imponerme. Fares y Cera eran la culminación de mi decisión de no someterme a las circunstancias, y cada uno, a su manera, representaba una parte de mí. Fares, como siempre, se había convertido en un hombre audaz, decidido. Su naturaleza intrépida lo empujaba a tomar decisiones rápidas, y aunque a veces su impulsividad me preocupaba, sabía que en su corazón llevaba una valentía y una lealtad que serían fundamentales para guiar a nuestra familia en los años por venir. Lo observaba mientras trabajaba en los campos o interactuaba con los demás hombres del pueblo. Había en su mirada una chispa de liderazgo, algo que me recordaba que, aunque su camino podría estar lleno de desafíos, estaba destinado a dejar una marca. Por otro lado, Cera había crecido con una calma que lo hacía destacar de una manera diferente. Mientras su hermano sobresalía por su valentía, Cera se destacaba por su sabiduría, por su capacidad de observar y de pensar antes de actuar. Sabía que en su interior aún cargaba el peso del hilo escarlata, pero también había aprendido a aceptarlo como parte de su identidad, no como una marca de lo que no logró, sino como un símbolo de su propio camino. Cera era el equilibrio que nuestra familia necesitaba, y aunque su presencia no era tan estruendosa como la de Fares, su influencia era profunda. A medida que los vi crecer, sentí que mi propia vida había alcanzado una especie de resolución. Mi lucha había sido por ellos, por su futuro, y al ver cómo se convertían en hombres fuertes, inteligentes y justos, supe que el linaje de Judá estaba seguro a través de ellos. Sin embargo, aunque parecía que todo estaba en su lugar, sabía que la vida siempre traía consigo nuevas pruebas. La tranquilidad nunca era eterna, y las decisiones del pasado siempre dejaban huellas que, tarde o temprano, volvían a aparecer. Un día, mientras estaba en el mercado, escuché murmullos sobre un conflicto que se avecinaba en la región. Los reinos vecinos estaban en tensión y se hablaba de un posible enfrentamiento que podría desestabilizar nuestra tierra. La noticia hizo que mi corazón latiera con fuerza. Sabía que si el conflicto llegaba a nuestra puerta, mis hijos serían llamados a defender nuestra tierra, a demostrar su valentía no solo en la casa de Judá, sino también en el campo de batalla. Esa noche, mientras estábamos reunidos en casa,
Fares y Cera discutieron sobre las noticias que habían llegado al pueblo. Fares, con su habitual impulso, hablaba de la necesidad de prepararse para lo que estaba por venir, de la importancia de estar listos para cualquier eventualidad. Cera, más reflexivo, sugería que debíamos esperar, observar los movimientos de nuestros vecinos antes de tomar cualquier acción precipitada. Los observaba en silencio, sintiendo como cada uno, a su manera, representaba una parte de mí. Fares, con su necesidad de actuar de inmediato, me recordaba la fuerza que había tenido que sacar cuando decidí enfrentar a Judá y reclamar mi lugar. Cera, por otro lado, reflejaba la sabiduría que había adquirido con el tiempo, esa paciencia que a veces había sido mi mayor aliada. Sabía que ambos estaban en lo correcto, pero también que el destino no siempre da tiempo para esperar. Los dos tienen razón, intervine, interrumpiendo su conversación. La prudencia es necesaria, pero también lo es la preparación. No podemos quedarnos de brazos cruzados esperando que el destino nos golpee. Debemos estar listos, pero también ser sabios en nuestras decisiones. El linaje de Judá depende de ustedes, y como enfrenten este desafío marcará el futuro de nuestra familia. Mis palabras parecieron calmar el ánimo en la habitación. Ambos me miraron, y en sus ojos vi el respeto que habían desarrollado hacia mí, no solo como su madre, sino como alguien que había luchado por su lugar en el mundo. Sabían que mi vida no había sido fácil, y entendían que la sabiduría que compartía con ellos no era producto de palabras vacías, sino de una vida de decisiones difíciles y de enfrentar la adversidad con astucia. En los días que siguieron, la tensión en la región aumentó. Los rumores de un posible conflicto se convirtieron en realidad, y las familias del pueblo comenzaron a prepararse para lo que parecía inevitable. Fares, con su naturaleza intrépida, asumió un papel de liderazgo en la preparación de los hombres jóvenes de la aldea. Lo veía organizando a los demás, hablando con ellos, animándolos a estar listos para lo que vendría. Había en él un fuego que ardía intensamente, y aunque me preocupaba que ese mismo fuego lo empujara a tomar decisiones apresuradas, también sabía que esa era su naturaleza. Cera, por otro lado, trabajaba en segundo plano, asegurándose de que todos los recursos estuvieran en su lugar, hablando con los ancianos del pueblo para obtener su consejo. Mientras Fares lideraba con energía, Cera guiaba con sabiduría, y juntos formaban una dupla que inspiraba confianza en quienes los rodeaban. Una tarde, mientras Cera y yo estábamos en casa, él se sentó a mi lado y me miró con una expresión seria. «Madre», dijo en voz baja, «sé que Fares está listo para cualquier batalla que se avecine, pero temo que su impulso lo lleve a tomar decisiones arriesgadas. A veces creo que su valentía lo ciega ante el peligro». Lo miré y asentí, comprendiendo sus preocupaciones. «Cera», le respondí con calma, «tu hermano tiene una naturaleza que lo empuja a actuar, y esa misma naturaleza es la que lo ha convertido en el hombre fuerte que es hoy. Pero también tienes razón. La valentía sin sabiduría puede ser peligrosa. Lo que Fares necesita es alguien que lo guíe, que lo aconseje en los momentos en que su ímpetu lo domine. Tú eres ese alguien». Cera me miró, sorprendido. «¿Yo?», preguntó con incredulidad. «¿Crees que él me escucharía?» «Fares siempre ha sido el líder, el que toma las decisiones», sonreí y le respondí. «Fares puede ser el líder, pero un buen líder siempre necesita a alguien que lo ayude a ver lo que él mismo no puede. Tú tienes la sabiduría que a veces le falta. Juntos, son más fuertes de lo que podrían ser por separado». A partir de esa conversación, vi cómo Cera comenzó a acercarse más a su hermano, ofreciéndole su consejo de manera sutil, sin imponerse, pero asegurándose de que Fares entendiera las implicaciones de cada decisión que tomaba. Juntos, comenzaron a formar una alianza que, aunque silenciosa, era poderosa. Los días de preparación culminaron cuando finalmente llegó la noticia que temíamos. El conflicto había llegado a nuestra región, y los hombres del pueblo fueron llamados a defender sus tierras. Fares, como era de esperarse, tomó la delantera, liderando a los jóvenes con una determinación inquebrantable. Cera, a su lado, ofrecía un liderazgo más sereno, asegurándose de que cada paso estuviera bien calculado. Los vi partir con el corazón en un puño. Sabía que este era un momento decisivo, no solo para ellos, sino para nuestra familia. Había luchado tanto para asegurar que el linaje de Judá continuara, y ahora mis hijos se enfrentaban a una prueba que definiría el futuro. No era solo una batalla por las tierras, era una batalla por su legado, por el derecho a llevar adelante el nombre que les había sido dado. Las noches que siguieron fueron largas y llenas de incertidumbre. Me aferraba a la fe, sabiendo que, aunque el destino parecía incierto, mis hijos estaban preparados para lo que les aguardaba. Había en ellos una mezcla de valentía y sabiduría que no podía haber pedido más. Sabía que, pase lo que pase, regresarían a casa como los hombres que estaban destinados a ser.
Las noches se convirtieron en un susurro constante de incertidumbre. Desde el momento en que vi a Fares y Cera partir, supe que algo en mi interior cambiaría para siempre. Mi vida, que había estado marcada por desafíos personales y batallas internas, ahora dependía de la fortaleza de mis hijos. Esos dos hombres que representaban no solo mi legado, sino también la continuación de la promesa que había reclamado con tanta astucia. Los días parecían interminables y la espera, una cadena que ataba mis pensamientos a lo que podía estar ocurriendo allá afuera, en las tierras donde el conflicto se desataba. Cada amanecer me levantaba con el corazón en vilo, esperando que alguien llegara con noticias. Las mujeres del pueblo compartían la misma angustia. Nuestros maridos, hijos y hermanos estaban luchando por proteger lo que era nuestro, y nosotras, aunque no estábamos en el campo de batalla, sentíamos el peso de la guerra en nuestros corazones. Las conversaciones en el mercado eran más calladas, los ojos de las mujeres más oscuros, como si el miedo y la esperanza se entrelazaran en una danza interminable. Sabía que mis hijos eran fuertes, que estaban preparados para cualquier desafío. Fares, con su audacia, su capacidad de liderazgo y su instinto protector, guiaría a los hombres del pueblo con valentía. Cera, con su sabiduría y su calma, actuaría como un ancla, asegurándose de que las decisiones fueran tomadas con prudencia. Pero aún así, la incertidumbre era un enemigo implacable. Como madre, no podía evitar pensar en los riesgos, en la posibilidad de que algo pudiera salir mal. Pero debía mantener la fe. Después de todo, había enfrentado la injusticia de un mundo que parecía dispuesto a arrebatarme todo, y había salido victoriosa. Este desafío, aunque distinto, también debía ser enfrentado con la misma fortaleza. Los días se convirtieron en semanas. Las noticias que llegaban eran escasas, fragmentos de lo que estaba ocurriendo más allá de nuestras tierras. Sabía que la batalla estaba siendo dura, que los hombres estaban luchando con todas sus fuerzas, pero la información que llegaba no decía nada de mis hijos. La incertidumbre se apoderaba de mí, pero no dejé que el miedo me consumiera. Recordaba las palabras que había compartido con Cera antes de partir, sobre la importancia de la sabiduría y la prudencia, y con ellas me consolaba. Sabía que mis hijos eran más que guerreros, eran hombres de principios, de fuerza interior. Si alguien podía enfrentar ese desafío y regresar, eran ellos. Una mañana, mientras el sol apenas comenzaba a asomarse en el horizonte, un mensajero llegó al pueblo. El sonido de los cascos de su caballo resonaba en las calles vacías, y al verlo, el corazón me dio un vuelco. Corrí hacia la plaza, junto con otras mujeres, con la esperanza de escuchar noticias. El mensajero, cubierto de polvo y con una expresión de cansancio en su rostro, bajó del caballo lentamente, mientras los murmullos crecían a su alrededor. Nos miró, y por un momento pareció dudar sobre cómo comenzar. «El conflicto ha sido duro», dijo finalmente, «pero la batalla ha sido favorable para nuestras tierras. Nuestros hombres han luchado con valentía y han logrado mantener a raya a los enemigos». Un suspiro colectivo de alivio recorrió a las mujeres, pero mi mente seguía enfocada en una sola cosa: mis hijos. El mensajero continuó, mencionando nombres de aquellos que habían caído, aquellos que habían resultado heridos y aquellos que seguían luchando. Fares y Cera no estaban entre los nombres de los caídos, pero tampoco entre los mencionados. Me acerqué al mensajero, sintiendo el nudo en mi garganta. «¿Sabes algo de Fares y Cera?», le pregunté, intentando mantener la calma. Él me miró con una mezcla de compasión y duda, como si no estuviera seguro de qué decir. «Han luchado con honor», me respondió, «pero Cera ha sido gravemente herido». Mi corazón se detuvo por un momento. Sentí como si el mundo a mi alrededor se difuminara, como si todo el aire hubiera sido arrancado de mis pulmones. Pero me mantuve firme. «¿Y Fares?», pregunté, esperando con desesperación una respuesta positiva. «Fares sigue luchando al frente de los hombres. Ha sido un líder valiente. Cera está siendo atendido por los médicos, pero sus heridas son graves», respondió el mensajero con una expresión sombría. Asentí, intentando procesar la información. Por un lado, me sentía aliviada de que Fares estuviera a salvo, pero la noticia de Cera me dejó una marca profunda. Mi hijo, el que había cargado con el peso del hilo escarlata, el que había sido mi roca silenciosa, ahora enfrentaba una prueba que ni su sabiduría ni su prudencia podían evitar. Esa noche me arrodillé para orar con más fervor del que había sentido en mucho tiempo. Pedí por la vida de mis hijos, por la fortaleza de Cera, para que superara sus heridas, y por la protección de Fares, que seguía en el frente. Mientras oraba, recordé todo lo que había vivido, las batallas que había librado en mi propia vida, y supe que, aunque esta era una lucha diferente, la fe debía ser mi guía una vez más.
Los días que siguieron fueron largos, llenos de una espera silenciosa que solo se veía interrumpida por las oraciones y las pequeñas noticias que llegaban del campo de batalla. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, los hombres comenzaron a regresar. La batalla había terminado, y aunque las pérdidas habían sido considerables, nuestra tierra estaba a salvo. Cuando vi a Fares regresar, montado en su caballo, con una expresión cansada pero triunfante, sentí una oleada de alivio recorrer todo mi ser. Me acerqué a él, y aunque intenté mantener la calma, no pude evitar abrazarlo con fuerza. «Madre», me dijo con una sonrisa, «lo logramos. Resistimos». Pero mientras abrazaba a Fares, no pude evitar buscar a Cera con la mirada. Finalmente lo vi, transportado en una litera, con los ojos cerrados, su rostro pálido pero sereno. Los médicos habían hecho lo posible por curarlo, pero aún no estaba fuera de peligro. Me acerqué a él, tomando su mano con suavidad. «Estoy aquí, Cera», le susurré. «Has sido tan valiente. Ahora es momento de descansar». Fares me observó desde un lado, y en sus ojos vi la preocupación por su hermano. A pesar de su naturaleza intrépida, sabía que la posibilidad de perder a Cera lo afectaba profundamente. Me senté junto a Cera durante horas, esperando que despertara, esperando que abriera los ojos y me dijera algo, cualquier cosa que me indicara que iba a salir de esta. Finalmente, cuando el sol comenzaba a ponerse, vi cómo Cera movía ligeramente los dedos. Su respiración, aunque débil, era constante y poco a poco comenzó a abrir los ojos. Me miró y en su mirada vi el cansancio de la batalla, pero también una chispa de esperanza. «Madre», susurró con voz débil, «sabía que estarías aquí». Las lágrimas brotaron de mis ojos, pero no eran de tristeza, sino de alivio. Mi hijo estaba vivo. La batalla no lo había quebrado, y aunque su cuerpo estaba herido, su espíritu seguía intacto. Me sentí agradecida, no solo por su vida, sino por la fortaleza que había demostrado, por la valentía con la que había enfrentado el peligro. En los días que siguieron, mientras Cera se recuperaba y Fares se encargaba de las responsabilidades del pueblo, supe que la lucha de mis hijos no solo había sido por nuestra tierra, sino también por nuestro legado. Habían demostrado, cada uno a su manera, que la fuerza no solo se encuentra en la espada, sino también en el corazón, en la sabiduría y en la capacidad de mantenerse firme frente a la adversidad. La historia de Tamar, de injusticia y redención, de lucha y astucia, ahora se entrelazaba con la de mis hijos. Fares y Cera eran la culminación de todo por lo que había luchado, y mientras los veía, supe que el linaje de Judá no solo estaba asegurado, sino que estaba en buenas manos. Los días que siguieron a la recuperación de Cera fueron un tiempo de reflexión profunda para mí. Mi hijo, quien había estado al borde de la muerte, se estaba recuperando lentamente, y aunque su cuerpo aún llevaba las marcas de la batalla, su espíritu seguía intacto. Cada día que lo veía ganar fuerzas, me recordaba la fragilidad de la vida y lo cerca que habíamos estado de perder lo que con tanto esfuerzo habíamos construido. Fares, por su parte, asumió un papel más activo en la comunidad. Su liderazgo durante el conflicto había ganado el respeto de los hombres del pueblo, y lo vi madurar de una forma que no había anticipado. Fares no solo era visto como un guerrero, sino también como alguien en quien los demás confiaban. Había tomado las riendas de las responsabilidades que antes solo eran del anciano Judá, y aunque aún había momentos en los que su audacia lo llevaba a decisiones impulsivas, su experiencia en la batalla le había dado una nueva perspectiva. Lo observaba desde la distancia, notando cómo interactuaba con los hombres, cómo se había convertido en una figura fuerte, alguien a quien los demás seguían sin dudar. Sin embargo, Fares no era el único que estaba cambiando. Cera, quien había sido herido tan gravemente, también mostraba una transformación. Su tiempo en la convalecencia lo había llevado a reflexionar profundamente sobre su vida, su propósito y su lugar en el mundo. Siempre había sido un joven reflexivo, pero ahora, tras haber enfrentado la muerte, parecía aún más consciente de la responsabilidad que llevaba sobre sus hombros. No era simplemente el hijo menor que vivía a la sombra de su hermano. Cera tenía una claridad en su mirada que demostraba una sabiduría que iba más allá de su juventud. Una tarde, mientras Cera se recuperaba en casa, me senté a su lado. El sol comenzaba a ponerse, bañando el horizonte con un suave resplandor dorado. Él me miró y, con una voz tranquila, me dijo: «Madre, he pensado mucho en lo que ocurrió, en cómo llegué al borde de la muerte. Durante esos momentos oscuros no dejaba de pensar en ti, en la fuerza que tuviste para luchar por tu lugar, por nosotros. Creo que, en ese momento, comprendí realmente lo que significa luchar por algo más grande que uno mismo». Lo miré en silencio, permitiendo que sus palabras se asentaran en el aire.
Sabía que Cera siempre había comprendido el sacrificio y la lucha, pero ahora veía que había algo más profundo en él, algo que había cambiado. Hijo, le respondí con suavidad, la vida siempre nos pone pruebas, algunas más difíciles que otras, pero lo importante no es solo sobrevivir a ellas, sino aprender de cada una. Tú has demostrado una fuerza que va más allá de lo físico. Has aprendido que la sabiduría y el valor no se ven solo en la batalla, sino en cómo enfrentamos cada desafío que se nos presenta. Cera asintió, comprendiendo lo que intentaba decirle. Sabía que había una conexión entre lo que yo había vivido y lo que él acababa de enfrentar. En ese momento supe que mi hijo había alcanzado una madurez que lo llevaría a desempeñar un papel crucial en el futuro de nuestra familia. Los días pasaban y nuestra casa, aunque más tranquila después del conflicto, estaba llena de nuevas responsabilidades. Fares continuaba liderando, guiando al pueblo con determinación. Vi cómo se acercaba a los ancianos para pedir consejo, cómo aprendía de aquellos que habían vivido más años que él, y cómo encontraba un equilibrio entre su ímpetu natural y la sabiduría que Cera le ofrecía silenciosamente. Una noche, mientras Fares y Cera estaban reunidos con algunos de los ancianos en nuestra casa, escuché cómo discutían sobre el futuro del pueblo. Se hablaba de mejorar las cosechas, de hacer alianzas con las aldeas vecinas y de proteger lo que habíamos ganado con tanto esfuerzo. Fares lideraba la conversación, su voz firme y segura, mientras Cera intervenía de vez en cuando, ofreciendo sugerencias que eran recibidas con respeto. Al observarlos, me di cuenta de que mis hijos habían asumido el papel que alguna vez me había preocupado que no pudieran llevar. Habían encontrado un equilibrio, no solo entre ellos, sino también entre el poder y la sabiduría, entre la acción y la reflexión. Y en ese equilibrio, veía cómo el legado de nuestra familia estaba siendo asegurado. Sin embargo, a pesar de la aparente estabilidad, una parte de mí no podía olvidar las cicatrices del pasado. Aunque había encontrado una forma de aceptar mi lugar en la casa de Judá, sabía que las heridas de la traición y el engaño, de las promesas rotas y de las luchas que había enfrentado, aún estaban presentes en mí. No era algo que me paralizara, pero lo llevaba como un recordatorio constante de lo que había tenido que hacer para sobrevivir. Judá, que ahora era mucho mayor, ya no tenía la fuerza de antes. En su mirada veía la fatiga de los años, pero también el peso del arrepentimiento. Sabía que él seguía cargando con la culpa de no haberme dado a Selah cuando lo había prometido, de haberme dejado en una posición vulnerable y haberme obligado a tomar el control de mi destino de una manera que pocos habrían comprendido. Una tarde, cuando Judá se encontraba solo, me acerqué a él. Lo encontré sentado bajo un árbol, con la mirada perdida en el horizonte. Me senté a su lado en silencio, sin necesidad de palabras. Sabía que en ese momento él estaba recordando el pasado, tal vez reviviendo momentos que desearía haber manejado de otra manera. Después de un rato, me miró y habló con voz cansada. «Tamar», dijo, «he pasado años intentando hacer las paces con lo que ocurrió entre nosotros. Sé que fallé, que no cumplí con mi deber hacia ti. Y aunque sé que has encontrado tu lugar aquí, el peso de lo que hice, o lo que no hice, aún me persigue». Lo miré, y en ese momento vi no solo al hombre que había fallado en su responsabilidad, sino a un hombre que había vivido lo suficiente como para comprender sus errores. Sentí compasión por él, no porque necesitara mi perdón, sino porque entendí que su lucha interna había sido tan real como la mía. «Judá», le respondí con calma, «hace mucho tiempo que dejé atrás el rencor. Lo que hiciste o dejaste de hacer ya no tiene poder sobre mí. Lo importante es que de todo eso surgieron mis hijos, y a través de ellos, el legado de tu familia continuará. La justicia, aunque llegó de una forma inesperada, se ha cumplido». Judá asintió, y en sus ojos vi una especie de alivio, como si mis palabras le hubieran dado una paz que había estado buscando durante mucho tiempo. Después de ese día, nuestra relación, aunque nunca fue cercana en el sentido más profundo, encontró un cierre. Ambos habíamos aprendido de nuestras decisiones, y en ese aprendizaje habíamos encontrado una manera de seguir adelante. A medida que pasaba el tiempo, mi rol en la casa de Judá cambió. Ya no era la mujer que había luchado por su lugar, sino la madre de dos hombres que ahora estaban al frente de nuestro pueblo. Veía cómo Fares y Cera trabajaban juntos, cómo habían logrado algo que yo no podía haber imaginado: convertir nuestra familia en un símbolo de fortaleza, no solo por el linaje que representábamos, sino por la unión que habíamos forjado. Un día, mientras caminaba por los campos, observé cómo Fares instruía a un grupo de jóvenes sobre la defensa de nuestras tierras, mientras Cera, en la distancia, supervisaba las labores del campo. Me detuve por un momento, respirando el aire fresco y permitiéndome sentir una profunda paz. Todo por lo que había luchado, todo lo que había sacrificado, ahora estaba ante mí. Mi historia,
marcada por la injusticia, el engaño y la redención, se había entrelazado con la de mis hijos, y a través de ellos, nuestro legado estaba asegurado. Había sido un camino difícil, lleno de obstáculos, pero en ese momento comprendí que todo había valido la pena. Mi lucha no solo había sido por mi lugar en la casa de Judá, había sido por el futuro, por Fares y Zera, por la continuación de una promesa que, aunque parecía rota en un principio, había sido restaurada de una manera que ni siquiera yo había anticipado. Con el paso de los años, la vida en la casa de Judá encontró una nueva armonía, una estabilidad que nunca pensé posible. Fares y Zera, cada uno en su rol, guiaban al pueblo con fuerza y sabiduría. Aunque las cicatrices de la batalla aún eran visibles, sobre todo en Zera, sus heridas no habían debilitado su espíritu. Por el contrario, lo habían vuelto más introspectivo, más consciente del valor de la vida y de la fragilidad de nuestras decisiones. Fares, por su parte, se había convertido en un líder natural, alguien a quien los hombres del pueblo seguían sin dudar. Había algo en esa paz que, aunque bienvenida, también me hacía reflexionar sobre el largo viaje que habíamos emprendido. Desde mi llegada a la familia de Judá hasta este momento, sentía que había cruzado un desierto emocional, y ahora estaba viendo el fruto de esa travesía en mis hijos. Pero la vida nunca deja de moverse, y aunque la calma reinaba, sabía que siempre había pruebas ocultas esperando en el horizonte. Un día, mientras estaba en el campo observando a Fares y Zera organizar las tareas del día, una extraña sensación comenzó a surgir en mí. No era un miedo claro ni una advertencia evidente, pero algo me decía que el equilibrio que habíamos logrado, esa paz que había costado tanto construir, podría tambalearse. Era como si el pasado, aunque aparentemente resuelto, aún tuviera algo que decir. Más tarde, esa misma tarde, mientras Zera y yo compartíamos una comida en silencio, lo miré con detenimiento. Había algo en su mirada, una preocupación velada que no había notado antes. ¿Hay algo que te inquieta, hijo?, le pregunté con suavidad. Zera, que siempre había sido más reservado que su hermano, levantó la vista y me observó por un momento antes de hablar. Madre, comenzó, he estado pensando mucho en el futuro de nuestra familia, de nuestro pueblo. Hemos ganado respeto, hemos encontrado estabilidad, pero también hemos hecho enemigos. Y temo que esa estabilidad no sea tan sólida como parece. Sus palabras hicieron eco en mis propios pensamientos. Sabía que el éxito de nuestra familia no había pasado desapercibido, y aunque habíamos logrado mantener nuestra posición, siempre había quienes buscaban debilitar lo que otros habían construido. El poder y la envidia a menudo caminaban de la mano, y aunque habíamos ganado respeto, también habíamos despertado recelos en algunas aldeas vecinas. Zera, le respondí, la vida siempre estará llena de desafíos. Lo que hemos construido es fuerte, pero nada es indestructible. Lo importante es que estemos preparados, no solo para proteger lo que hemos logrado, sino también para recordar que nuestra fortaleza no proviene solo de la espada o de la influencia, sino de la sabiduría con la que actuamos. Asintió lentamente, pero vi en su rostro que la preocupación seguía ahí. Sabía que Zera había sido marcado profundamente por la batalla que casi le quitó la vida. Aunque se había recuperado físicamente, su experiencia cercana a la muerte había dejado en él una visión más aguda de las amenazas, una sensibilidad ante los peligros que otros tal vez no podían percibir. No era miedo lo que sentía, era una especie de previsión, una advertencia interna de que el futuro traería nuevos desafíos. En los días siguientes noté que Zera comenzó a tomar medidas para reforzar las defensas del pueblo, asegurándose de que estuviéramos preparados para cualquier eventualidad. Mientras tanto, Fares seguía concentrado en la expansión y en las alianzas con otras aldeas. Ambos hermanos trabajaban juntos, aunque sus enfoques eran distintos. Fares veía oportunidades donde Zera veía riesgos, y en ese equilibrio, nuestra familia seguía prosperando. Sin embargo, las tensiones no tardaron en surgir. La aldea vecina, con la que habíamos tenido conflictos menores en el pasado, comenzó a mostrar signos de hostilidad. Había rumores de que algunos líderes de esa comunidad estaban celosos del poder que nuestra familia había acumulado y buscaban una forma de debilitarnos. Fares, fiel a su carácter, insistía en que debíamos enfrentarlos de frente, mostrarles que no temíamos a sus provocaciones. Zera, por otro lado, abogaba por un enfoque más diplomático, sugiriendo que el conflicto abierto solo traería más problemas. Una noche, mientras estábamos reunidos en la casa, Fares y Zera discutieron con más intensidad de la habitual. «No podemos seguir esperando que ellos hagan el primer movimiento», insistió Fares, con el rostro encendido de determinación. «Si no actuamos ahora, mostrarán nuestra debilidad y aprovecharán cualquier oportunidad para atacarnos». Zera, manteniendo la calma, respondió: «La fuerza no siempre se demuestra con la violencia,
hermano. Si caemos en sus provocaciones, solo escalaremos un conflicto que podría evitarse. Debemos encontrar una forma de resolver esto sin derramamiento de sangre. Los observé en silencio, sintiendo cómo la tensión entre ellos crecía. Ambos tenían razón, en cierta medida. Sabía que la paciencia y la sabiduría de Cera podían evitar un conflicto innecesario, pero también comprendía la urgencia de Fares por proteger lo que habíamos construido. Era un dilema que no tenía una solución fácil. Finalmente, interrumpí su discusión. Hijos, ambos tienen puntos válidos, pero lo que debemos recordar es que, más allá de la estrategia que elijamos, nuestra fortaleza como familia radica en la unidad. Si permitimos que nuestras diferencias nos dividan, entonces ya habremos perdido. Sea cual sea el camino que tomemos, debemos recorrerlo juntos. Mis palabras parecieron calmar la tensión en la sala. Ambos asintieron, comprendiendo la importancia de mantenerse unidos, incluso cuando no estuvieran de acuerdo en todo. Sabía que no sería la última vez que tendrían que enfrentar decisiones difíciles, pero también sabía que, mientras mantuvieran su vínculo, serían capaces de superar cualquier desafío. En los días siguientes, la situación con la aldea vecina comenzó a escalar. Pequeñas provocaciones se convirtieron en enfrentamientos menores, y el riesgo de un conflicto mayor se hizo más evidente. Fares y Cera decidieron actuar juntos. Mientras Fares se encargaba de organizar a los hombres para proteger nuestras tierras, Cera lideraba una delegación para intentar negociar una resolución pacífica. Ambos enfoques, aunque distintos, se complementaban, y vi cómo mis hijos, a pesar de sus diferencias, encontraban una forma de trabajar juntos por el bien de nuestra familia. Finalmente, después de varias semanas de tensión, las negociaciones con la aldea vecina dieron fruto. Cera, con su paciencia y diplomacia, logró convencer a los líderes de que el conflicto no beneficiaba a nadie. Aunque el acuerdo fue frágil en un principio, con el tiempo, ambas aldeas comenzaron a colaborar en lugar de enfrentarse. La intervención de Cera había evitado una guerra, pero la presencia firme de Fares había dejado claro que nuestra familia no debía ser subestimada. Al ver cómo mis hijos habían manejado la situación, me sentí más orgullosa que nunca. Habían aprendido a equilibrar la fuerza y la sabiduría, la audacia y la prudencia, y eso les había permitido proteger no solo a nuestra familia, sino también al pueblo que dependía de ellos. Sabía que, aunque siempre habría desafíos, mientras trabajaran juntos, podrían superar cualquier obstáculo. Esa noche, mientras observaba las estrellas desde la ventana, reflexioné sobre todo lo que había vivido. Mi lucha por asegurar mi lugar en la casa de Judá, mi astucia para garantizar mi descendencia, y ahora, viendo cómo mis hijos se habían convertido en los líderes que siempre supe que podían ser, sentí una paz profunda. Había cumplido mi misión. Había enfrentado la injusticia y la había transformado en un futuro prometedor. Y aunque la vida siempre traería nuevas pruebas, sabía que, pase lo que pase, mis hijos estarían listos para enfrentarlas. Los días que siguieron a la resolución del conflicto con la aldea vecina trajeron un respiro a nuestra comunidad. Aunque los últimos meses habían estado llenos de tensión y desafíos, ahora parecía que la paz finalmente había llegado. Fares y Cera, trabajando juntos, habían demostrado que la combinación de fuerza y sabiduría podía evitar la tragedia de una guerra. El pueblo comenzó a verlos no solo como líderes, sino como pilares de estabilidad y seguridad. A medida que la tranquilidad se instalaba en nuestro día a día, sentí que mi misión como madre, como protectora del linaje de Judá, se había cumplido en gran medida. Había luchado para que mis hijos tuvieran un lugar en este mundo, y ahora ellos estaban construyendo su propio legado. Sin embargo, con cada victoria alcanzada, también llegaba el peso del tiempo. Los años empezaban a hacer mella en mí, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Sentía como el ciclo de mi vida estaba llegando a una nueva etapa, una donde la lucha activa ya no era necesaria, donde la calma que tanto había anhelado finalmente me envolvía. Pero esa paz traía consigo un espacio para la reflexión. Sabía que, aunque había ganado muchas batallas, tanto internas como externas, el pasado siempre deja sus huellas. La lucha que había comenzado al reclamar mi derecho a la descendencia de Judá no había sido solo una batalla por el futuro de mi familia, sino también por mi propia dignidad, por demostrar que no era simplemente una viuda abandonada, sino una mujer capaz de cambiar su destino. Un día, mientras caminaba por los campos, recordé con claridad los momentos en los que había enfrentado las mayores pruebas de mi vida, cuando fui enviada de vuelta a la casa de mi padre, traicionada por Judá, cuando, con astucia, había reclamado lo que me correspondía disfrazándome y enfrentándolo cara a cara sin que él lo supiera, cuando mis hijos, Fares y Cera, nacieron como resultado de ese acto de determinación. Sabía que,
En cada uno de esos momentos había tomado decisiones que cambiarían no solo mi vida, sino la de generaciones futuras. Fares y Zera, ya adultos, habían heredado esa misma fortaleza. Aunque sus caminos eran diferentes, ambos compartían la esencia de la lucha que yo había librado. Fares, con su audacia y liderazgo, y Zera, con su sabiduría y paciencia, eran la encarnación de todo por lo que había luchado. En ellos veía reflejada mi propia fuerza, pero también una evolución. Mis hijos no solo habían sobrevivido a los desafíos de la vida, los habían superado con dignidad y honor, algo que me llenaba de un orgullo silencioso. En una tarde tranquila, mientras estábamos todos reunidos alrededor de la mesa, Fares y Zera discutían sobre los próximos pasos para el pueblo. Querían asegurarse de que el acuerdo con la aldea vecina fuera duradero, pero también hablaban de cómo expandir las tierras de cultivo, de mejorar las defensas del pueblo y de fortalecer las alianzas con otras comunidades. Los escuchaba en silencio, con una sonrisa, viendo cómo sus ideas fluían con naturalidad, cómo discutían con respeto, aunque a veces con intensidad. En ese momento, Judá, que ya estaba muy anciano, intervino. Su voz, aunque débil, aún tenía el peso de la autoridad que había ostentado durante tantos años. «Hijos míos», dijo, mirando a Fares y Zera, «lo que están construyendo es grande. Han hecho lo que yo, en mis años de juventud, no supe hacer. Han encontrado la forma de mantener la paz sin renunciar a la fuerza. Estoy orgulloso de ustedes y de lo que nuestra familia ha logrado. Pero recuerden, siempre habrá desafíos. La clave no está solo en cómo enfrentan los conflictos, sino en cómo mantienen el equilibrio entre la justicia y la compasión». Sus palabras resonaron profundamente en la habitación. Incluso después de todo lo que había ocurrido entre Judá y yo, su sabiduría seguía siendo algo que mis hijos valoraban, y verlo reconocer los logros de Fares y Zera fue un momento importante. Yo, que había luchado por encontrar mi lugar en esa familia, ahora veía cómo el respeto y la unidad prevalecían. El tiempo avanzaba implacable, y con cada día que pasaba, sentía que mi vida se acercaba a una especie de cierre. Había vivido momentos de profundo dolor y lucha, pero también de redención y victoria. La injusticia que había sufrido no había definido mi vida, lo que hice frente a ella. Sí, había asegurado mi lugar en la historia de Judá, y a través de mis hijos, había restaurado una promesa que se había quebrado en el pasado. Pero el futuro, como siempre, traía consigo nuevos retos. Un día, mientras trabajaba en el campo, Fares vino a verme con el rostro serio. Sabía que algo importante estaba ocurriendo. «Madre», dijo, con voz grave, «he recibido noticias de que algunas de las aldeas más lejanas están enfrentando problemas serios de sequía y hambre. Están al borde del colapso y algunos líderes están pidiendo ayuda. Sé que debemos hacer algo, pero esto implica tomar riesgos. Si nos comprometemos, también pondremos en peligro nuestros propios recursos». Zera, que había llegado poco después, también parecía preocupado. «No podemos ignorar el sufrimiento de otras comunidades», dijo en tono sereno. «Pero también debemos pensar en la supervivencia de nuestra gente. Si damos demasiado, podríamos debilitar nuestras propias reservas. Permíteme una pausa agradeciendo a nuestros patrocinadores, porque este vídeo está patrocinado por usted, sí usted, nuestro querido espectador. Su apoyo al ver nuestros vídeos es una forma invaluable de patrocinio, y les damos las gracias por acompañarnos en este viaje. Si aún no estás registrado, te animamos a que te suscribas, ya que hoy traemos algo realmente especial. Esperamos que esta narrativa sea de tu agrado. Además, recuerda que puedes ir a revisar también nuestras otras historias. Jonás, y como huye de Dios pero el Señor le pone la vida de cuadritos. O la historia de Moisés y como su amorosa madre confía que Dios lo protegerá cuando lo pone en una canasta. Si disfrutas de este tipo de contenido, no olvides suscribirte para no perderte nuestras próximas historias. Además, si sientes el deseo de apoyar nuestro trabajo, en la descripción encontrarás diversas formas de contribuir. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y esperamos que disfrutes de estas historias con nosotros. Continuemos. El dilema estaba claro. Ambos querían hacer lo correcto, pero el riesgo era grande. Sabía que mis hijos, aunque fuertes y sabios, estaban ante una decisión difícil que podría tener consecuencias a largo plazo. Me quedé en silencio, escuchando sus argumentos, y luego les dije: la verdadera fortaleza no está solo en proteger lo que tenemos, sino en ser generosos cuando el momento lo requiere. Si ignoramos a aquellos que necesitan nuestra ayuda ahora, podríamos perder aliados en el futuro. La vida es un ciclo. Hoy ayudamos, mañana podríamos ser nosotros quienes necesitemos esa ayuda. Mis palabras parecieron resonar en ellos.
Sabían que el riesgo era real, pero también comprendían que la supervivencia de una comunidad no solo se mide por la fuerza, sino por la capacidad de cuidar a los demás. Fares, siempre el más decidido, fue el primero en hablar. Tienes razón, madre. No podemos vivir con miedo a perder lo que tenemos. Si somos generosos ahora, ganaremos algo mucho más valioso: confianza y lealtad. Con esa decisión tomada, Fares y Cera comenzaron a organizar la ayuda para las aldeas afectadas por la sequía. Lo que comenzó como una medida de emergencia se convirtió en un acto que fortaleció los lazos entre nuestra comunidad y las demás. Mis hijos, a pesar de sus diferencias, habían logrado, una vez más, equilibrar la compasión y la fuerza. En los meses siguientes vi cómo el pueblo prosperaba no solo en términos de recursos, sino en espíritu. Las aldeas que habían recibido nuestra ayuda ahora nos veían como aliados, y ese lazo creó una red de apoyo que hizo que nuestra familia y comunidad fueran más fuertes que nunca. La decisión de mis hijos de dar, a pesar del riesgo, había sido recompensada con creces. Y así, mientras los días seguían pasando, me encontré reflexionando sobre el largo camino que había recorrido. Desde la injusticia que me había marcado hasta la redención que había reclamado, mi vida había sido un viaje lleno de dolor y gloria. Fares y Cera eran la culminación de ese viaje, el fruto de mi lucha y de mi determinación de no permitir que el destino o las decisiones de otros me definieran. Había luchado por mi lugar en la casa de Judá. Había asegurado la continuación de un linaje que parecía condenado a desvanecerse. Y finalmente había encontrado paz en el hecho de que mis hijos continuarían lo que yo había comenzado. Mi historia, la historia de Tamar, no era solo la de una mujer que había enfrentado la injusticia, sino la de una mujer que, con astucia y coraje, había transformado su vida y la de su familia para siempre.